Seguimos discutiendo la iniciativa que lanzó el presidente el 1 de marzo sobre la despenalización del aborto, y estamos hablando con Florencia Luna y con Norma Morandini. Florencia había dejado planteada como una duda, y vos, Norma, me dijiste, después de Florencia se abrieron no sé cuántos caminos. Es que cuando ella habla, claro, yo veo hay cantidad de temas, uno escucha también con liviandad y que los regalen. Yo estoy trabajando con el tema del derecho a la identidad biológica de personas fuera de la dictadura. Y es un universo, y son casos, y yo digo, ¿con qué liviandad se puede decir ignorar lo que le significa a una persona apropiada, como ellos insisten en llamarse también, que tienen aun cuando no sean hijos de desaparecidos? Claro, porque los hijos de desaparecidos han iluminado sobre este universo. Ellos dicen que son 3 millones de personas. Yo digo, no pongan un número porque vamos a terminar discutiendo el número. Pero cada caso que viene, yo qué puedo decirte, tienen en el origen una mentira, y el dolor a lo largo de la vida, que empiezan, es al revés, a adultos que van a buscar quiénes han sido sus padres. Bueno, entonces también no se puede un tema que tampoco se puede creer, como el Código Civil, que supuestamente intentó ser tan progresista, no tuvo en cuenta. Por eso ¿no? te digo, el tema del anonimato de la reproducción no quería irme, no es por las ramas, sí. sino que forma parte del universo de lo que hablamos. Pero hablabas de la definición de la vida, del inicio de la vida. Es importante en términos jurídicos porque de ahí surge la protección jurídica, no es menor. Cuando trabajamos por la modificación del código, se llegó a un consenso. Y un día vino Domínguez, porque le llamaron de la iglesia, y modificó delante nuestro el artículo. No lo sé. Entonces eso no puede pasar. Cuando vos hablas de la coherencia del sistema, es decir, hemos tenido dos sectores que han tenido una gran influencia en lo peor que nos ha pasado, desgraciadamente, que fue el ejército, los militares, las Fuerzas Armadas y la iglesia. Entonces, es decir, hemos aprendido que no puede haber semejante injerencia. Una gran influencia en la instalación del discurso autoritario paternalista. Exactamente. No se meta en mi alcoba. Y represivo con distinto nivel. Claro, es decir, ese respeto sagrado a la vida, porque si hay algo que te traen los derechos humanos, es sacralizar la vida en la dignidad, en su libertad y en su integridad. Esos son los derechos humanos. Por otro lado, pensá que tradicionalmente, y vos lo nombraste a Rico, yo lo tuve de compañero de bancada en la no de mi bancada, en la reforma de la Constitución del 94, pero otros, esos temas de imposición, ¿no es cierto? De imposición, porque vienen como de un saber o un poder anterior, no sirvió para nada cuando la sociedad transcurre más allá de las leyes. Cuando la gente se separaba, sin que existiera el divorcio, se separaba y se volvía y vivía lo que se llamaba en concubinato, pero vivían con nuevas parejas. ¿Qué hizo el divorcio? Permitió que muchos de ellos se casaran, se divorciaran y se casaran, y otros siguieron viviendo igual, y hoy por hoy casi nadie se casa, o poca gente se casa, ¿no es cierto? Más allá de que exista o no. Lo mismo con el matrimonio igualitario. Lo digo por esto. Y con el aborto. Bueno, porque en muchas argumentaciones, o que pretenden ser argumentaciones, casi se lo pone como que la ley te impone. Exacto. Y la ley no te impone ni que te divorcies, ni que te cases si tenés pareja del mismo género, ni que te hagas un aborto. Exacto. No es impositivo. Sí impone que no te penalicen, y eso acompaña a que el Estado sea comprensivo y además abastecedor. Garante de ese derecho, porque es adquisición de derechos, y aquí no te para en la sociedad. Puede haber retrocesos,
De hecho, ha habido siempre retroceso en la sociedad, pero no van a parar los avances, nadie. Claro, y sobre todo ahí lo de, perdón, quería poner el tema porque te dicen, bueno, pero ¿qué va a pasar con los médicos? Objeción de conciencia. Mire, el médico puede tener objeción de conciencia, la institución no, un hospital no tiene objeción de conciencia. Entonces, ese tipo de ir nombrando bien, porque si no, por eso yo insisto con esto que me celebro el debate y el desafío de que vayamos sacando la chicana, que vayamos sacando... No, y también tener una visión más integral, ¿no? Porque en realidad uno necesita ver a la mujer, bueno, qué sé yo, cuando es adolescente por ahí no es el momento de tener un embarazo, pero sí lo es quizás a los 30 o 20 y pico, cuando quiere formar su familia, y ahí sí las técnicas de reproducción asistida quizás pueden ayudar, pero en un primer momento también hay que evitar que no tenga esos embarazos indeseados, porque además, por ejemplo, uno de los problemas que trae no solo de muerte materna, sino la cantidad de lesiones que dejan los abortos inseguros, entre ellos infertilidad. Entonces, necesitamos tener una visión más integral de la mujer y en ciertos momentos apoyarla para que elija, digamos, cuidarse, no tener que llegar a un aborto, porque como decía hace un rato, ninguna mujer elige un aborto como método anticonceptivo. De hecho, por ejemplo, cuando vemos los números de Uruguay, una vez que legalizó y despenalizó el aborto, bajó la cantidad de abortos y de mortalidad materna. Eso siempre y cuando el Estado se haga cargo, primero que nada, de una buena difusión de los métodos anticonceptivos. Segundo, que pueda proveer de esa metodología cuando el tema es o preservativo o pastillas o que forme parte del protocolo de, por ejemplo, un aborto. O sea, que la mujer se pueda ir con un método anticonceptivo adecuado. Pero antes de llegar a eso, ahora, al mismo tiempo, y yo creo que todo esto hay que promocionarlo fuertemente, no podemos evitar pensar, y esto... En todo caso, cuando yo era ministra de Desarrollo, me abrió más la cabeza un sacerdote de Santa Fe, el cura Rossi, que trabajaba muy pegado al barro, en la parte más pobre de Santa Fe. Cuando yo le dije, decime una cosa, ¿por qué siguen ustedes con los problemas que vos ves todos los días en tu barrio, resistiéndose a los métodos anticonceptivos? Y encontré una vuelta de decírmelo, y es... Si vos supieras que muchas mujeres jóvenes no son consideradas y no tienen entidad, y la tienen cuando se embarazan, porque la familia por un tiempo al menos le da un espacio especial, hasta en la alimentación, que no la tienen previamente. Por cierto, esto no nos está hablando de métodos anticonceptivos, nos está hablando de un compromiso estatal que tiene que ver con eso que vos decías, del 30% de pobreza, reconociendo que el 40% son niños y adolescentes. Entonces, digamos que reconocer este derecho implica, nos obliga a meternos en las necesidades que no se ven satisfechas y donde chicas de 15 años no van a la escuela, no estudian y hasta tienen tal sometimiento aún hoy que no pueden decir no a una relación con su compañero o ponete el preservativo. Y si no, no. El no, para muchas mujeres, está prohibido. Esto también tenemos que tenerlo en cuenta. Perdonen, ¿eh? No, es que no voy a decir la palabra maravilloso, pero por fin estamos hablando de la esencia, de lo que tenemos que hablar, de lo que nos falta, de lo que hemos postergado. Y ahí viene algo que vos decías que es cierto, es decir, que tiene que ser coherente. Ahora que viene el 8 de marzo, yo digo, bueno, ¿de qué manera creativa puedo contribuir a qué significa la situación de las mujeres? Y tiene que ver con lo que decías antes. Se presentan 2.800 proyectos de ley en 2 años en el Senado. De esa cantidad de proyectos tenés, por ejemplo, el que se aprobó rapidísimo es la paridad,
que no es una demanda colectiva, no vinieron las mujeres a decir queremos paridad, fue intraparlamentaria y salió transversalmente. Es maravilloso cómo las mujeres crean un consenso y contradicen ahí lo que se habla de la grieta y demás. Todos los partidos apoyaron. Ahora, todas las otras leyes son mínimas, las leyes que hay de la demanda social, que es la violencia, los delitos contra la integridad sexual. Tenemos 58 proyectos nada más y se han aprobado 2, que son la modificación del código. Entonces, eso también, es decir, golpean las puertas del Congreso una demanda, las legisladoras la toman, pero después no se tramita. Es más, cuando vos hablabas de la CEDAW y de respetar derechos humanos y la no violencia, si volvemos al argumento que yo daba de la ineficiencia de la penalización del aborto, en realidad uno se pregunta, bueno, entonces, ¿por qué lo seguimos penalizando? Y bueno, es solo para castigar. ¿Y a quiénes? A las más pobres, ¿no? Y hay una cuestión, yo creo, de profunda discriminación cuando dejamos de lado a estas mujeres que son las que realmente necesitan que haya, además, lo que recién señalábamos, ¿no?, un protocolo y una forma, digamos, de realizar estas interrupciones del embarazo que permitan evitarlas, que sea una sola vez y nunca más, porque en realidad no es la forma de evitar un embarazo. Ninguna mujer quiere pasar por eso. Me parece que lo que tiene que haber es una buena educación sexual y reproductiva, para también cuando uno se quiere quedar embarazada, qué sé yo, ácido fólico, estoy planeando, me acabo de casar o estoy con mi pareja, estoy pensando en tener un hijo, bueno, poder hacer una consulta y empezar a comer, digamos, y alimentarme con ácido fólico para evitar, por ejemplo, problemas en el tubo neural de ese futuro feto y ese futuro niño, ¿no? Entonces me parece que lo que uno tiene que ver es esta cuestión de, bueno, ¿por qué dejamos de lado y por qué tienen a mí a veces me sorprende y pienso, digamos, ¿por qué la Iglesia, que ha tenido también una visión tan social de muchos temas, cómo puede ser que ignore que esto realmente afecta tan fuertemente a las mujeres, Florencia, de menos recursos? Porque todavía no se nos considera personas de derechos sobre el cuerpo. En el único momento, y sobre la vida, ni siquiera sobre el cuerpo. En el único momento en que oficialmente, hasta donde yo recuerdo, y en una organización, en una discusión internacional, se pusieron de acuerdo gobiernos católico, el de Menem en ese momento, por lo menos se decía, y musulmán, fue en la conferencia de Beijing, cuando se determinó la vida comienza en el momento de la concepción, que después en la convención internacional dice generalmente, con lo cual permite que uno ponga en las categorías de un montón de situaciones, hasta las económicas, como causales que deben ser respetadas para el derecho al aborto. Pero en ese momento era justamente la visión del sometimiento de la mujer. Cuando a mí me acusaba Rukauf, cuando yo competí en el 99, y salió de últimas porque las encuestas daban que ganaba, y no sé si fue el argumento, eso es otra historia, pero él lo utilizó a la desesperada, que yo era anticristiana, abortista y no me acuerdo cuántas calamidades más. ¿Sabes quién salió a defenderme? Se olvidan, pero la mujer de Menem, ¿cómo se llamaba? Zulema, que dijo, a mí Menem me obligó a hacer un aborto. Sí, me acuerdo. Bueno, sí. Ella salió, en realidad no sé si salió a defenderme a mí, salió a pegarle al marido bajo los tobillos y a su candidato, que era Rukauf, ¿no? Tal vez por eso ganó la alianza, no por esa declaración de Zulema, sino porque se le pegaba a Menem. Como fuera, ya es un análisis de índole política, pero esa era una parte de lo que pretendía ser una discusión política. En realidad es la discriminación
para poner al otro en el campo de lo opuesto y hacer una grieta, ¿no? Y Sí. que es una técnica, digamos, en las elecciones se ve mucho. Va a dar ¿Cómo? algún indicio de Sí. la pregunta que hace Florencia, ¿cómo puede ser que la Iglesia, es decir, no vea esto, ¿no? Y bueno, lo que hemos visto todos, la esclavitud que tienen las monjas dentro de la Iglesia aparece recién ahora porque va a la revista del Vaticano. Pero ¿quién no ha visto esa humildad de la que sirve al obispo y que se sacrifica? Es decir, yo No, creo- y ese estatus, como decías, Graciela, ese estatus de, bueno, las mujeres no llegamos a ser personas, no podemos disponer de nuestra vida, no podemos disponer de nuestro cuerpo. O sea, es un punto realmente duro y preocupante, ¿no? Yo creo que Sí. este debate lo pone de manifiesto, ¿no? Como verán, estoy escuchando en silencio, pero sobre todo por lo que comentaba Norma, lo plagado de lugares comunes que tiene este debate, ¿no? Y la importancia de construir y enriquecerse para construir argumentos. ¿Cómo hacer, o sea, la disparidad en el país entre las diferentes provincias es prominente? ¿Cómo hacer en sociedades que a priori uno piensa más conservadoras? Recordemos en Salta, por ejemplo, la Corte el año pasado tuvo que dictaminar, la Corte Suprema de la Nación, para que cese la educación religiosa en las escuelas. Obligatoria. Exactamente. ¿Cómo hacer para que penetren estos debates? Pienso también en la educación sexual. ¿Cómo es el juego entre sociedad y Estado que tiene que jugar en ese sentido? Esto que estamos haciendo ahora, Claro. es cierto que vivimos en una ciudad privilegiada, pero también es cierto que ya no hay esa distancia que había antes con las provincias, la televisión, el turismo, es decir, creo que cuanto más fuerte sea el debate, también esto de alguna manera se reproduce. Las redes sociales, Claro. todos los medios. Hoy Claro. Buenos Aires, por un lado, con esta macrocefalía que tenemos, demasiado, pero al mismo tiempo no podemos desaprovechar, en el mejor sentido de la palabra, que es la gran vidriera y promotora de ideas. ¿A dónde llegamos en Formosa? ¿Qué sé yo? ¿Cómo se penetra ese feudo? Bueno, solo el progreso, la tosudez Porque y la lo que, insistencia. No, y lo las que no cosas- hay en esas provincias es democracia. Desgraciadamente tenemos todavía feudos. ¿Cómo puede ser que se muera un cadete porque lo están formando para ser un futuro policía? Entonces no puede ser que sean las muertes que nos adviertan de lo que se viene haciendo hace tanto tiempo, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un problema de urgencia de democratización, ¿no? Si no es feudal, por lo menos son regímenes precapitalistas, para decirlo de alguna manera. Y con control, yo les digo totalitarios, porque tienen un control de la provincia y la gente tiene miedo de hablar. Pero yo creo que así como esto nos resultaba impensable, es más, yo acabo de publicar un artículo que se llama From the Middle Ages al siglo XXI, en donde hablo de todo esto y comparo las distintas... Y, digamos, para mí, cuando lo escribí, que acaba de salir porque tardan muchísimos años, muchísimo tiempo en hacer toda la revisión y qué sé yo, cuando lo escribí me parecía impensable que hubiera un debate como el que estamos teniendo hoy y que el presidente habilitara a tener este debate. Yo creo que a las provincias también les irá llegando, quizás un poco más tardíamente, esperemos que no, pero me parece que estas cosas van apareciendo, ¿no? Tengo una visión a veces optimista respecto No, de... mejor. Sí, Pero mientras me parece- haya libertad y democracia, Exacto. esa es la de a riqueza de la poco van a ir democracia. llegando. Si podemos empezar a efectuar cambios, si estos temas se pueden discutir seriamente, respetuosamente. Bueno, yo creo que hay muchísimas personas que quieren un cambio, ¿no? O que Y- se van a animar a decir, sí, Exactamente. estoy reconociendo tu argumento, no me animo a decir, porque es muy fácil, no estoy en contra, a favor de la vida. Y todos estamos Todos estamos a favor de la vida, Es ¿no? decir, Exactamente. Yo, perdón, Graciela, Sí, pero dale, no. tengo ganas de preguntarle a Florencia. Uno sabe cómo ha sido en Europa, en los países desarrollados.
Me decían que en la India, por ejemplo, piensan que el alma se forma después de los 4 meses. ¿Cómo es en términos cuando se pone, cómo es en la India? Porque en Asia no está penalizado, ¿no? En África sí. ¿Conoces cómo es? No, eso no tanto, pero en realidad si uno vuelve a la Iglesia Católica, en el medioevo, la misma Iglesia Católica no consideraba que el embrión era una persona, sino que, y dependía por supuesto del sexo, a los 60, 30 días, o sea, había un tiempo hasta que el alma realmente penetraba en el embrión, en el feto. O sea, y eso fue variando, yo creo que varió un poco con el tema de los conocimientos más científicos y al ver que efectivamente hay una unión de óvulo y espermatozoide, y digamos eso genera que hay una determinada información que ya está establecida, pero en realidad lo que también uno lo que ve es que hay una visión mucho más como progresiva y digamos de desarrollo. No es lo mismo un embrión y un feto de pocas semanas que uno que está más desarrollado. Entonces por eso hay diferentes tipos de políticas a la hora de establecer las semanas. Claro, y legalizar y despenalizar la interrupción del embarazo, ¿no? Creo que Holanda lleva a 14 semanas. Creo que es el que más semanas tiene Holanda, después el resto 12, acepta, ¿no? Sí. Más o menos. Ahora yo pensaba, por ejemplo, me vino rápido el fusilamiento de Camila O'Gorman. Sí, sí. La muerte de ese feto le importó 3 pepinos, perdonen. Ni ese feto ni esa persona Bueno, digamos que el fusilamiento existía, sí, la sí, pena sí. de muerte existía. Ahora, se llevaban puesto al feto. Sí, sí. Y no era un problema religioso. No, nadie planteó un problema religioso. Y si uno va a la legislación, de vuelta ve esa diferencia, porque, digamos, por un aborto no es la misma sanción que por un homicidio. O sea, hay una cierta lógica y lógica. Claro, y debiéramos, digamos, tender a tener un sistema que sea un poco más coherente y más respetuoso, como decíamos, de las mujeres, ¿no? Más respetuoso de las mujeres, y en este caso yo celebré al inicio, inmediatamente la conferencia episcopal habló de debate honesto y yo celebré eso. Después las expresiones individuales, y también habría que pedirle a la Iglesia en este momento el debate respetuoso. ¿Y qué significa respetuoso? A mí del trámite de la ley del matrimonio igualitario no me gustó cuando trajeron los niños, cuando traían los niños de los colegios. Dejemos a los niños de fuera. Yo recuerdo la angustia de mi nieto preguntándome sobre la adopción y decir, no puede ser que en las escuelas, como pasaba en la época, se les daba a los niños a leer lo que estaba en los diarios. Esto es un debate de adultos. Dejemos a los niños fuera de este debate. Es decir, porque si no, ahí se empieza a contaminar. Yo recuerdo pues se presentó como una carta que había mandado Bergoglio a las monjas de clausura. ¿Qué decía yo? ¿Qué monjas de clausura? Y era horrible, nos mandaba al infierno. Yo recuerdo cuando se aprobó la ley, cuando tuve que votar, hacía un frío dentro del recinto, que yo me acuerdo que empecé ironizando, digo, no sé qué prefiero, si el infierno que me proponen o me prometen por votar a favor, o el frío que estoy pasando en este recinto, porque yo fui con ese términos medios, por favor. Sí, no, yo me acuerdo que leí eso y entré al debate, ¿no? Es decir, con eso, es decir, bueno, no hay infiernos. Chicas, Norma Morandini, Florencia Luna, muchas gracias por ayudarnos a pensar, a debatir, y humildemente desde este pequeño lugar que ocupo voy a contribuir dentro de todas mis posibilidades, lo hago siempre, para que se debata con altura, sin discriminar, sin poner en energúmeno al que dice, bueno, no, a mí no me parece, o en asesino, en el que dice, a ver, saquemos esta ley.
Ayudemos a los legisladores. Lo mejor que podemos Ayudémoslos a hacer que hagan lo mejor es posible ayudarles por con nosotros. argumentos y no Exacto. opiniones, ¿no? Para eso los votamos. Muchas gracias. Que terminen muy bien el domingo. Y ya saben, quédense acá en la 11:10 porque viene La Otra Mirada con Gustavo Mura y vale la pena.